Estamos con Gil Barrera, director de TV y Novelas en México. Bueno, preguntarle ante todo cómo se están readaptando con este coronavirus y ya terminando este 2020. Ha sido un proceso muy... ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto a toda tu Para mí audiencia. también, un honor. Mira, ha sido un proceso complicado, pues realmente reorientar en materia de contenidos el rumbo de información, pero también la operación, que es realmente tan complicada, ¿no? Que no es sencilla. Eh, Establecer ahora otros métodos para entrevistar a la gente, eh, y obviamente pues eh, reorientar todo, porque también influye a cómo transformarse, cómo se transforma la audiencia alrededor de esto. No es un proceso fácil, pero al final creo que todos estamos aprendiendo a usarlo. Bueno, estaba viendo algunas tapas de su revista TV y Novelas, de la cual es director, y por ejemplo, apareció Maradona, que ya trasfonde todas las fronteras, ¿no? Sí, bueno, al final Maradona sí era un personaje muy querido aquí, entrañable en todo el mundo, pero en México había un aprecio muy particular en medio de toda la controversia que pudo haber alrededor de su vida. Finalmente sí era un personaje admirado. El Mundial de 86 en nuestro país pues le abrió prácticamente el corazón de muchos mexicanos, y obviamente es un personaje al que vale la pena recordar, sea cual sea la controversia en la que estuviera metido, ¿no? Usted que está tan metido en el mundo del espectáculo, hace poco aquí hay dos actores muy importantes en la Argentina, uno es Ricardo Darín y otro es Oscar Martínez. Y él en la nota, cuando nosotros lo entrevistamos a Oscar Martínez, nos decía que Hollywood ya no es más lo que era, que hay otros lugares del mundo que se filman mejor que en Hollywood. ¿Usted tiene alguna opinión al respecto? Yo creo que al final, mira, el cine hispanoamericano, yo creo que al final ha tomado una relevancia importante, y también los artistas y también los actores. Entonces, probablemente ya Hollywood ya no es la meta comercial, o puede ser la meta comercial, pero ya no la meta emocional, al haber ya tantas manifestaciones y tantas plataformas. Tú revisa un poco Bollywood, por ejemplo, y entonces ahí hay una meca importantísima de producción de producciones cinematográficas. Entonces, yo creo que ya no necesariamente es el lugar a donde tienen que llegar. El caso, por ejemplo, de Ricardo Darín, los trabajos que ha hecho han traspasado cualquier barrera, ¿no? Y al final se vuelven personajes emblemáticos dentro de una industria que no solamente está segmentada a lo que hacen en la Argentina, es global, ¿no? Yo sí creo que sí, pues ahora con esta globalización que tú tienes con las plataformas como Netflix, como Amazon, ya no necesitas conquistar el mercado hollywoodense, ¿no? Desde esta perspectiva. Eh, Luis Miguel es un personaje misterioso. ¿Cómo se vive en México él? Igual, yo creo que la que tienen ustedes, la percepción es exactamente la misma. Es un personaje sumamente misterioso, es icónico. No hay un intérprete como él con la calidad interpretativa en cuanto a voz se refiere, pero sí esta imagen que ha creado y en la que se ha desenvuelto en los últimos 30 años ha sido llena de misticismo, que al final le llena, le permite ser lo que, tener esta distinción tan particular como artista. Eh, Sé que en Argentina le dedican horas y horas y horas y horas, ¿no? Aquí en México igual ya no es un personaje tan sólido en materia de cotilleo. Sin embargo, sí sigue siendo emblemático y sí sigue vendiendo, y en el momento en que aparece un cabezal o una portada con noticias de Luis Miguel, pues llama la atención de un segmento muy importante. También la brecha generacional que tiene, estas jovencitas que están llegando, pues ya lo ven como un personaje mayor, ¿no? Igualmente, ¿la serie cree que lo devolvió a un lugar privilegiado o no? Yo creo que sí, al final le dio una trascendencia el nombre a la marca Luis Miguel. Entonces, ahora las jovencitas ubican a Luis Miguel, pero como Diego Boneta, Ah, no necesariamente con el personaje con el que nosotros crecimos, ¿no? Pero sí, 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 la serie le trajo una refrescada a la marca sensacional, ¿no? ¿cómo que se va a filmar sin problema en la segunda parte de la serie?
He leído recientemente noticias que hay algunas noticias que están circulando de que él no está conforme con lo que se está escribiendo en la segunda parte de la serie. De hecho, hay una inconformidad desde la primera parte, entonces creo que esto está dificultando un poco el proceso de producción, que aparentemente ya iba viento en popa. Sé que son solo algunos capítulos, pero también su línea de escritores, la línea de escritores que estableció la línea de investigación de la primera de la primera temporada de la serie, ya no es la misma. Entonces, al carecer de biógrafos, pues no va a tener una estructura muy sólida. Y si todo está sujeto a la aprobación de Luis Miguel, vamos a ver eh, más limitado en cuestión de historias, porque hasta donde yo sé estará contando lo que él quiere contar y no lo que sus biógrafos fueron encontrando y fueron descubriendo, que al final también le van a dar una estructura a esta línea melodramática que exige la serie, ¿no? Bueno, y ya que estamos con esto, ¿qué piensa usted de todas estas plataformas? Netflix, Amazon. Yo creo que es una excelente oportunidad. Mira, la pandemia también nos dio muchas cosas. Yo quisiera visualizar esta pandemia hace 20 años, sin Google, sin celulares o con los celulares limitados, sin los streaming, ¿sabes? Estas plataformas de entretenimiento. ¿Quién sabe? Hubiéramos terminado locos, ¿no? Entonces, encerrados y con un teléfono de disco y la radio y la televisión. Yo creo que llegó en un momento en el que tenía que llegar con todos los avances de tecnología que hay, respetando todas las vidas que ha cobrado. Pero yo creo que esta es la gran oportunidad para los generadores de contenido. Había quien podría criticar a una televisora por no abrirse hace 20, 25, 30 años por la cerrazón y por la estructura de programación que tenía, pero hoy por hoy con estas plataformas digitales tú lo que tienes es la, 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 la oportunidad de ver todos los trabajos del mundo. Y eso es una gran ventaja, eso es una gran virtud. Sí, hay cierto segmento que, por ejemplo, tiene Netflix que no se ha abierto completamente, no, la oferta que tú tienes no le da entrada, por ejemplo, al cine argentino o al cine español, ¿no? Ciertas plataformas sí lo están haciendo ahora, en este principio de apertura, pero creo que al final es maravilloso. Lo que yo no sé es que para todos los mercados, ¿quién va a resistir tantas rentas? Porque al final es que pagar Netflix, Disney Plus, Amazon, Spotify y cualquier otra más. Y son 5 rentas que aquí superan los $50, $60 al mes, y nuestra captación económica no nos permite hacer ese tipo de operaciones. Entonces, sí es una gran oportunidad para los creadores, es una gran ventana para el entretenimiento, pero también pensando en la audiencia, yo no sé qué audiencia, tiene que haber una depuración o una decantación para que al final se queden las más sólidas con mayor oferta para que la audiencia pueda pagarlo, porque al cabo de un año, o sea, si tú haces en perspectiva eso al año, pues sí te gastas un dineral, ¿no? Ya sigo con algunos personajes, pero ya que estamos hablando de periodismo, vi también en TV y novelas que hay suscripciones, como son la mayoría o los diarios más importantes de la Argentina, hay que pagar después de 7, 8 entradas. Quería preguntarle su opinión. A veces la gente no se acostumbra todavía a esto, porque están acostumbrados a ver en Google gratis todo, pero parece que va a ser el camino en el futuro porque se está yendo el diario de papel. Sí, el papel tiene un segmento muy importante. Al final ya no va a ser masivo, ¿no? Ya va a estar muy segmentado a una población específica, y más en nuestro país, en donde tenemos una población de clase baja, media baja, que sigue consumiendo impresos, y que no tiene todavía el acceso a un celular. O sea, hay gente que paga por día tener el derecho a internet y el derecho al celular. Entonces, va a tardar un poco esta transición y en que se acomoden las cosas. No quiere decir que el modelo vaya a prevalecer, ¿no? Al final se va a segmentar sobre un nicho específico y ya. Creo que al final, cuando a nosotros, los primeros experimentos de Internet que tuvimos, nosotros pensamos que el hecho de pagar ya el Internet, el servicio de tener el Wi-Fi, de tener servicio de Internet en nuestra casa, la conectividad, pues, ya nos permitía tener acceso a todos los contenidos. Y ese creo que fue el gran error,
que la gente pensó que al momento de pagar el servicio ya venían gratuitos los servicios, concretamente los servicios de contenido. Entonces, esto hizo mucho más complejo este mensaje de que la gente tiene que pagar por los contenidos. Cuestan, hay una inversión de por medio de tiempo, esfuerzo y trabajo que tiene que estar recompensada. Ese es el camino de muchos. TV y novelas como tal todavía no ha entrado al 100% en esta venta de sindicación de contenidos o en esta venta de contenidos. En su momento lo hará. Lo perdí. Hola. Gente tenga acceso a suscripciones concretamente para el modelo impreso, pero bueno, pues yo creo que sí vamos para allá. Lo importante es encontrarle realmente el valor y que la gente detecte cuánto puede pagar, porque también si nosotros ponemos una cuota muy específica, tenemos el riesgo de perder cientos de miles de lectores por tratar de captar, y en el ejercicio vamos a terminar captando un porcentaje mucho menor, ¿no? Es una medida que se tiene que pensar mucho, pero en función de la audiencia y de las necesidades de la audiencia, ¿no? ¿Y cómo están las telenovelas en cuanto a Televisa, la plataforma básica? Muy bien, fíjate que con el tema de la pandemia hubo un incremento de audiencias muy importante, se mantuvieron, las audiencias aquí se miden día por día y hay un promedio en las telenovelas concretamente de Televisa que fluctúan entre los 2.5 a 4 o 3.8 millones de televidentes diarios. Este representativo se saca de una muestra de 57 millones de televidentes. Entonces, hemos visto una aceptación por parte de la gente por esto mismo que te comento. La gente no puede pagar, ahora con la pandemia mucha gente se quedó sin empleo, se quedó sin ingreso, el comercio informal que es tan común en nuestro país, pues dejó de activarse y mucha gente tomaba la decisión de poner en pausa sus servicios de cable, sus suscripciones de las mismas plataformas digitales y acudió a la televisión como el modelo de entretenimiento. Entonces, esto lo que permitió es que se mantuvieran las audiencias altas, que crecieran incluso y que se pudieran segmentar ahora, porque ahora el modelo de la telenovela mexicana, si bien respeta el formato tradicional, el lenguaje de la telenovela ha modificado y se ha modificado en función de un nuevo nicho de telespectadores. Y eso, ese refresco le permitió equilibrar un poco a este ingreso de audiencias nuevas, clásicas de las telenovelas, con las audiencias ya establecidas. Vimos por ahí que hay como un éxito en México que se dio hace un par de años aquí en Argentina, como es 100 días para enamorarse, ¿no te dice? Sí, 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 bueno, ha funcionado muy bien, sobre todo está prácticamente en plataformas digitales. En México la está transmitiendo Blim, que es este OTT que tiene Televisa, y Amazon me parece que ya empezó, o Netflix fue quien la transmitió, o la proyectó después. Eh, Va por buen camino, es un modelo muy clásico, muy tradicional, que tiene una fórmula muy específica de aceptación y bueno, pues creo que que tiene muy buenos resultados, ¿no? Usted me hablaba por así que Luis Miguel como que hay otras generaciones y quizás no le importa tanto, pero por ejemplo, la cantante Selena, que se viven haciendo películas de ella, parece como que no pasa el tiempo. No, Selena yo creo que al final fue un ícono muy importante musical porque permitió visualizar este crossover del latino con el mercado americano, ¿no? Entonces, creo que el mayor mérito que tuvo Selena en su momento es lograr traspasar fronteras para estos dos públicos, el anglo y el hispano, o el hispano que hablaba anglo al 100%, que hablaba inglés y que hablaba español. Entonces, creo que ese es el gran mérito. Ahora, otro de los méritos es que la primera versión que nosotros vimos en cine en ese momento de Serena, pues fue justamente hecha por J-Lo, que también tiene una dimensión diferente a la que puede tener cualquier actriz. Incluso cuando ha sido seleccionada como la mujer que iba a interpretarlo en medio de la controversia, al final, el producto final le dio un espaldarazo impactante a J-Lo. Entonces, creo que lo que estamos viendo es que al final ahí había una historia que contar. Eh,
la familia se quedó con ganas de contar algo más a favor de ellos como familiares y por eso es como hacen que brille más la marca de Selena, ¿no? Creo que al final su carrera musical fue una carrera corta, ¿no? Aquí influye mucho cómo han trabajado la marca y al final ahí están los resultados, ¿no? Después de tantos años. Y también está en el público, lo morboso atrapa, ¿no? Que haya sido asesinada por su secretaria, que era su manager y fanática, eso atrapa también, ¿no? Claro, bueno, la historia es un drama que tiene, ¿no? Y estos altibajos que tiene de la vida, pues la misma relación con sus padres, el tema del amor y bueno, cuando encuentra en su fanática a la persona que le da punto final a su vida, bueno, pues al final tiene todos los elementos para hacer una serie o una obra de teatro o una película o una telenovela, pues por todo el drama que hay alrededor, ¿no? La historia de estos picos del bien y mal y del mal de la vida, ¿no? Eh, el tratamiento dramático, triste, pero también motivador, de empoderamiento. En medio de este coronavirus, ¿cumplió sus objetivos que tenía pautado para este año en TV y novelas? Sí, la verdad es que se superaron porque teníamos previsto varias cosas que se fueron postergando, pero que al final nos dieron una experiencia para entender esta nueva normalidad, como le llaman. Nos permitió hacer los premios TV y novelas con un gran éxito, afortunadamente, en términos de audiencia, de manera virtual, ¿no? Con una infraestructura tomando todo, prácticamente todo el aparato de Televisa para poderlo eh, realizar y sin, pues afortunadamente sin tantas fallas, ¿no? Nos dio una manera diferente de hacer una promoción de un producto y obviamente nos permitió crecer en mercados, particularmente la edición impresa en mercados que no teníamos previstos crecer, como la venta directa en supermercados, ¿no? En tiendas, en estanquillos, más enfocados para la compra de víveres, pues al final nosotros éramos una alternativa de entretenimiento, que ese es como el objetivo final, que en medio de toda esta desgracia que había mundial, pues pudiéramos generar un refresco emocional para que la gente encontrara en la vida de los demás, pues una oportunidad para distraerse, hacer ese ejercicio de inmersión y luego ya regresarse a su cotidianidad. Y hoy le preguntaba por Estados Unidos. ¿También se vive un poco pendiente de lo que hacen los actores en Estados Unidos para su revista o no? Sí, 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 hacemos algunas cosas, no todos. Nosotros estamos enfocados prácticamente en el público latino, en los actores latinos. Eso es para donde estamos nosotros proyectando un poquito, aprovechando que pues esta facilidad de comunicarnos y de conocer las historias es grandísima, ¿no? Hay un tema. ¿Usted cómo vivió el levantamiento de Televisa de El Chavo del Ocho? Pues yo creo que al final em, era algo que se tenía que hacer en su momento, ¿no? Yo creo que al final es un producto que cumplía ya prácticamente 50 años y es una marca que tiene que estarse renovando. Entonces, pero así como la marca del Chavo, también lo tiene que hacer Televisa con los productos. Hay ciertos productos que van a un segmento y que no necesariamente tienen que estar en la misma sintonía de las grandes televisoras. A veces nosotros queremos que las grandes televisoras cobijen estos productos por las referencias nostálgicas que tenemos como consumidores, pero también es muy cierto que esta industria es un negocio y cuando el tema pues está mucho más valorado de lo que tu negocio puede darte, pues tienen que prescindir de él. Y es un poco lo que pasó justamente con Televisa y con El Chavo. Creo que es un gran producto, creo que es una gran referencia nostálgica, pero como muchos productos más, han tenido una vigencia y no se puede hacer nada frente a ello, ¿no? A pesar de que muchos padres le quieren inculcar a sus hijos que vean El Chavo. Sí, pero tú les dices, yo tengo dos hijos, ¿no? Chicos, y les digo del Chavo del Ocho, lo ven y se aburren, ¿sabes?
pero después más adelante se reencuentran con ellos. Y pasó con Bugs Bunny, pasó con Donald, y pasó con estas series con los Picapiedra, ¿no? O con los Supersónicos, con los que crecimos. Llega un momento en que estas generaciones de televidentes se van a encontrar con ellas, ya no son las generaciones masivas, pero se van a encontrar por el impulso de la nostalgia de los papás y porque en algún momento querrán encontrarse con él. Te pongo un caso de Condorito, por ejemplo, ¿no? Que en su momento pues hizo historia como un cómic chileno que trascendió fronteras, pues realmente Sí. se estableció ahora en un nicho y hasta ahí llegó, no hay más, ¿no? Entonces hay que entender que los productos tienen una vigencia, que tienen una sensación muy particular en ciertas edades, pero que a veces ya no dan para más. Y no quiero decir que no sea así con Chespirito, pero al final eso pasó con ellos, ¿no? Ahora están como reestructurando y reubicando para dónde y qué van a hacer. Aquí en México, antes de la pandemia, abrieron una cafetería o un lugar muy grande de entretenimiento que tiene recreada la vecindad del Chavo y que tiene recreado mucho, pero tiene muchísimos juegos de video y tiene muchas cosas de realidad virtual y algunos recreativos para niños, sin que esto significara que el más maravillado al entrar fuera el niño. Regularmente era el papá que tenía esta sensación de estar en la vecindad del Chavo y quien se tomaba las fotos en el barril del Chavo, ¿no? Poco a poco tendría que haber arrastrando al hijo y muchas veces ciertos productos se visualizan en ese segmento, no se modernizan y se quedan, ¿no? ¿Y usted cómo vive, cómo vivió todas esas peleas que hubo entre los ex integrantes de la vecindad, Florinda Mesa que quedó viuda? Yo creo que es un producto, o sea, todo lo que giró en torno a Roberto Gómez Bolaños siempre fue algo eh, muy doloroso para las familias mexicanas, porque fue tanto lo que nos inculcó de esta unión que había en la vecindad, por ejemplo, de estos valores familiares, este tema de empatía, que el saber que estuvieran peleando Kiko por los derechos o que en algún momento Carlos Villagrán, Kiko, hablara de Florinda Mesa por ciertas circunstancias, que por algún tipo de romance, y al final eso era un tema que más allá de ir buscando el chisme, como le decimos aquí en México, era un tema doloroso. O sea, sí te llenaba cierto morbo, pero no concebías por qué personajes tan entrañables, actores, tenían que estar peleando en voz alta sobre una situación que no se dejaba ver durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, creo que al final sí fueron actos morbosos, pero eran dolorosos para las audiencias, porque volvemos a lo mismo, hubo generaciones que tenían una empatía tremenda con el Chavo del Ocho, ¿no? Crecieron con ellos y a ellos, a los personajes de Roberto Gómez le brindaron cualquier cantidad de pleitesías, ¿no? Entonces, para usted está bien el levantamiento porque no se modernizó. Yo creo que al final cada cual busca intereses diferentes. Televisa buscaba otra alternativa, probablemente no, un poco más económica, ¿no? Ahora los procesos de inversión ahora son mucho más complicados, entonces tú ya no pagas por un reality como Big Brother, pero sí puedes pagar por un reality musical como los coreanos que aquí en México de Mask, ¿no? O quién es la máscara, como se llama. Y al final el modelo negocio se modifica, son productos que pueden ser incluso más costosos, entonces cada cual tenía sus intereses y ellos siempre pensaron que el producto del Chavo pues costaba probablemente más de lo que costaba hace 20 años y bueno, pues para Televisa no fue conveniente. Yo lo lamento mucho porque al final también el Chavo es una institución, o sea, es un de estos héroes como los que tiene Marvel, pero mexicano, ¿no? Y al final hay una conexión muy particular, repito, es generacional, pero son iconos y estos iconos creo que no deben de quedar tampoco tan desprotegidos, ¿no? Con el hijo de Roberto Gómez Bolaño, el que maneja toda la empresa, ¿tuvo trato usted? Sí, Roberto es un tipazo, Roberto Gómez Fernández es un cuate visionario, es un amigo entrañable y también, bueno, también lo es con toda la gente de Televisa, incluso los términos en los que ellos terminan sus relaciones son términos
sumamente cercanos. Es un personaje al que dentro de Televisa se le aprecia, se le respeta y bueno, pues desafortunadamente aquí el tema es que ya no convergen los intereses, pero creo que es un cuate que sí le puede dar una continuidad muy sana al producto. En algún momento intentaron hacer algo animado, tuvieron Claro. ahí sus resultados, pero pues obviamente la gente lo que quiere es escuchar la voz entrañable de los personajes que le dieron vida a esta gran tradición de entretenimiento, como lo fue el Chavo del Ocho y todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños. O sea que para poner en claro, los dibujos animados no funcionaron. Pues tengo entendido que no, digo, y tan no es así que habría una continuidad, ¿no? Estaríamos viendo más dibujos animados. Al final tiene que replantear todo este formato y hacerlo. No es un formato fácil. Los niños también están consumiendo modelos muy extraños de entretenimiento, ¿no? Yo creo que esta YouTube. cercanía que tienen con las tabletas y con todos eh, con toda esta tecnología también les ha dado un giro importante a sus modelos de consumo, ¿no? Y para que quede claro, si no lo pasa Televisa, que es la dueña de los derechos, es imposible que se pase en el resto del mundo. Hay un tema ahí, me parece que el tema concretamente es que independientemente de que los derechos del personaje lo puedas tener Roberto Gómez Fernández, el, el, el lugar donde se hicieron esos capítulos, pues se hicieron con fierros de Televisa, se hicieron con escenografía de Televisa, entonces pues, en algún momento tendría que haber alguna especie de arreglo si es que se presenta y entonces pues se podría volver a ver a este entrañable personaje, ¿no? Lo que sí es un hecho es que entre más tiempo pasen, tienen hay una doble lectura, pueden cobrar más valor o definitivamente quedan en el olvido, ¿no? Hubo series también que pasaron por Amazon, la de un boxeador muy conocido en México, que fue, también se dio por ESPN, que fue un éxito. La Chávez. industria se sigue moviendo. La industria no se detiene, y yo creo que en ninguna parte del mundo, creo que al final no podemos detenernos como nosotros hacemos infoentretenimiento, entonces tenemos un trabajo muy complejo porque lo que necesitamos es que despejar a la gente. Entonces, eso es lo que estamos buscando y por ello, si te fijas, la industria del entretenimiento, aunque fue tan golpeada, no se detuvo, tuvo que seguir produciendo, tuvo que seguir activando modelos de entretenimiento y ahí están, afortunadamente, ¿no? ¿Cómo queda esto de la autobiografía después cuando los protagonistas lo ven? A veces no le gusta, usted contó recién lo de Luis Miguel que no quedó conforme en los capítulos. A veces cuentan una cosa y les agarra como un shock cuando ven los capítulos terminados, no les gusta quizás el trato con dirigentes políticos. ¿Cómo es este tema? Lo que pasa es que muchas veces el artista quiere vivir en europeo y entonces una desgracia para ellos es haber perdido una muela, ¿no? Entonces, se trabaja mucho con el tema del ego y muchas veces por ego no quieren aceptar ciertas condiciones que en materia de entretenimiento pueden ser atractivas. Eh, Muchos no entienden el arco melodramático, no entienden que hay una estructura para poder presentar las historias y que se tienen que contar historias para que sean atractivas. Y eso es lo que pasa, muchos no lo aceptan y al no terminar de aceptarlo, pues despotrican con el producto final. Sin embargo, también yo creo que ya hoy por hoy el hecho de que te inmortalicen con una serie o con algún tipo de de historia alrededor de tu vida debe ser tomado más como un homenaje que algo desagradable. Desafortunadamente por el ego muchas veces no lo ven así, ¿no? ¿Cómo evalúa usted que quizás ahora no son tan exitosas, pero hubo un momento que todas las miniseries que llevaban al cártel de Medellín en Colombia o de México eran súper exitosas? El morbo también atrapa en demasía, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted? Yo creo que con ello hay un refrán aquí, bueno, hay una metáfora que literal mataron a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces fueron tantas alternativas y tantas opciones trabajando sobre el mismo modelo que terminaron perdiendo el interés, ¿no? Pasaba lo mismo. Y también el mismo crimen organizado fue tomando un modelo aspiracional que creo que no debe ser
no es correcto presentarlo, ¿no? O sea, al final los malos, por lo que hacen, tienen un castigo, no tienen consecuencias al momento de brincarse la justicia o de quebrantar la justicia o las estructuras de justicia, pues obviamente tiene que haber un castigo, ¿no? Entonces, el momento de delinquir, de hacer algo que socialmente no es lo correcto, pues tiene que haber un castigo. Y aquí el problema es que el personaje central como líder de un cártel, pues se volvió un personaje aspiracional. Y entonces, alrededor de ello, pues hacían, terminaban haciendo un homenaje a alguien que estaba delinquiendo, ¿no? Creo que al final la misma, eso y la misma saturación de las propuestas fue lo que terminó, pues, quebrantando esta burbuja, ¿no? Acá todavía se sigue volviendo a repetir como 7, 8 veces la primer miniserie que se dio de Pablo Escobar, y la gente se quedó con frases como la libretica, te voy a matar a tu papá, a tu mamá, y te voy a desenterrar a tu abuela, y la gente, es verdad lo que dice usted, que hizo como ídolo a Pablo Escobar en su momento. Lo hicieron, y a muchos más, los hicieron aspiracionales, y entonces mucha gente se paraba como ellos, hablaba como ellos, sin saber entonces la magnitud del mensaje que mandaban con cada una de las expresiones, porque al final no es normal andar matando gente, ¿no? No está dentro de lo común, no se permite, no está permitido, eso está prohibido. Entonces, por todos los aspectos, por el aspecto emocional, el aspecto de fe, el religioso, el mental, en fin. Entonces, el hecho de que toda esta gente se subiera a esta vorágine y creyera en ellos, tenía que tener consecuencias, ¿no? Cuando le hablaba de un boxeador de Chávez, ¿no? Fue el que se filmó esa Julio César Chávez. miniserie. Sí, Sí. ahí se hablaba mucho de la droga también, en la miniserie, si él alguna vez pisó, pasaron por un montón de ribetes. ¿Usted cómo lo vivió esa miniserie? Igual, yo creo que lo importante del tema, ahí también venía bajo el respaldo de Julio César. Julio César siempre ha sido un boxeador muy abierto y entonces él ha contado su historia, que no es propiamente una historia, más bien puede ser una historia aspiracional porque sale de todo este tema de la drogadicción y todo el tema de las adicciones, sale adelante, obviamente establece o claramente hay una línea que lo conduce también con todo este tema de la delincuencia en el sentido de las relaciones y los tratos que puede tener con cierta gente, no necesariamente ejerciéndola, pero creo que al final ahí se cumple el objetivo de un deportista triunfador, porque además la carrera boxística de Chávez en el mundo fue sumamente importante, ¿no? Una cantidad de victorias y realmente fue una estrella del boxeo que al momento de caer en las garras de las adicciones, pues pierde todo, ¿no? Después del fallecimiento de Maradona, hace un rato le preguntaba por Roberto Gómez Bolaños, y se repitió aquí, hubo como 15 minutos de cuando Maradona hizo la noche del 10 y lo invitó a Roberto Gómez Bolaños. Prácticamente se hizo como una Biblia de esos Sí. 15 minutos. Como dos representantes de Latinoamérica importantes. Eso también fue, en su momento, fue importante. En México se reitera de vez en cuando esas imágenes. Tuvo una trascendencia. Don Roberto era una persona que amaba el fútbol, entonces obviamente cuando se postra frente al gran ídolo de multitudes, al uno de los grandes futbolistas que hemos tenido en la historia del mundo, y le brinda la pleitesía como se la brinda en ese encuentro, bueno, pues obviamente hay una trascendencia importante, ¿no? Repito, Maradona, la figura de Maradona en nuestro país es muy especial, es emblemática. Y bueno, pues obviamente que alguien de la magnitud de don Roberto, que en esa época estaba todavía vigente, le rendiera un homenaje, pues era importantísimo ver estos elogios mutuos que tenían entre uno y otro, ¿no? Pero también esto parte de esta devoción y de este fanatismo que tenía don Roberto por el fútbol. Para que la gente entienda, para que ustedes se abran al mundo del fútbol en TV y novelas, no pasa todos los días. Lo de Maradona fue una excepción por la importancia que tiene él, ¿no? Es correcto. Sí, nosotros lo hicimos con este gran cariño que le tiene la audiencia en nuestro país a Diego. Repito, con todas sus cosas, al final era un personaje emblemático. Y
embonó perfecto con nosotros porque contábamos la historia y entonces nosotros lo que hacemos es eso, es representar y traer historias del espectáculo, del entretenimiento para que la gente, los lectores se diviertan, se entretengan y no podíamos prescindir de una historia tan interesante como la de Diego, ¿no? Recién me dijo como que Luis Miguel le importa más a generaciones más grandes. Igualmente están pendientes, vi por allí que están viendo a ver si él va a ser empresario el año que viene. Lo que haga importa, Sí. pero no es prioridad. ¿Cómo lo definían? No, sí, todo lo que haga funciona, pero ya funciona en un nicho. Era muy curioso porque a mí me tocó hace muchos años cubrir los conciertos de Luis Miguel y entonces tú ibas a ver un concierto en donde veías muchas mujeres muy guapas, la mamá, la hija, ¿no? Muchas jovencitas que estaban eufóricas al verlo. Muchos años después regreso a cubrir un concierto de Luis Miguel y me encuentro muchas señoras, ¿no? que es este segmento al que llega. Entonces, pues al final lo interesa todo lo que ocurra alrededor de esta estrella, pues es una de las grandes estrellas que tenemos en América, siempre es importante. Y si bien este proceso también de reconstrucción, dando a conocer algo que no se había dado a conocer, como es esta carrera empresarial en donde ya pretende cambiar un poco el segmento para aprovechar la marca de Luis Miguel que él reconstruyó, porque no hay que perder de vista que no han pasado ni 5 años, ni 6 años, cuando él estaba prácticamente en la lona, ¿no? Y de cero otra vez resurgió como el ave fénix con resultados extraordinarios, ¿no? Y es muy inteligente el actor Diego Moneta, ¿no? Porque apenas terminó lo de Luis Miguel, para no quedar pegado, ya filmó otra película, porque acá le pasa a muchos actores argentinos que cuando personifican a alguien, por así pasan 2 o 3 años sin trabajar. Él enseguida ya filmó otra película, me parece, o algo por el estilo, ¿no? Es un poco lo que comentábamos al principio, este modelo que tienen los gringos de operación de trabajo es ese, ¿no? O sea, te permite estarte renovando constantemente. A lo mejor, digo, obviamente terminas un proyecto, ganas un Oscar y te da la oportunidad de que te encierres 2 años como para replantearte o un año, replantearte y regresar. Pero estás en esta constante de estarte moviendo y ahora con todas las plataformas que tienes, no hay pretextos para que la comunidad artística, para que particularmente los histriones, los actores, actrices lo hagan, ¿no? Tienen esta oportunidad con todas las ventanas que hay ahora, ¿no? ¿Hay algunos cantantes o actores que son prioridad para usted en su revista? No, nuestra prioridad está basada en las historias. Nosotros no tenemos un modelo muy claro sobre este cantante es triple A, doble A, como se hacía hace muchos años. Tú le apostabas sí a las ventas seguras con personajes seguros. Luis Miguel, Vicente Fernández, hablo de los mexicanos, Alejandro Fernández, o Alejandro Sanz, o Miguel Bosé, o en una de esas, la controversia de Fito con Charly García, y en ese momento, pero lo que le da un fundamento muy particular es la historia. Ahora lo que contamos son historias y buscamos historias diferentes, ¿no? Recientemente hubo una muy penosa de un actor mexicano que no tenía la trascendencia como para aparecer en portada, pero apareció en la portada de todos lados porque se peleó con la novia, le mordió el rostro y se fue al reclusorio. Entonces, a estar sometido a una investigación. Entonces, al final la historia rebasó por completo el valor que él puede tener como actor, con todo de que lleva muchos años dentro de esta carrera, ¿no? Y a veces hay desilusión de la gente de que no se puedan hacer segunda parte por los egos de los actores, ¿no? Recuerdo hace como 15 años más o menos, aquella telenovela muy exitosa, usted recordará, de Pasión de Gavilanes, que no se pudo hacer la segunda parte y todo el público la esperaba. Sí, sí, bueno, al final son estas historias inconclusas que también son estos éxitos de una sola exhibición y bueno, pues ni modo ya, pero afortunadamente se nos olvida. No pasa nada, al final encuentras mañana algo que te supera lo anterior y con eso, esa es la magia del entretenimiento. Siempre hay una noticia más mala o más buena que te supera la anterior y que da carpetazo con lo publicado un día antes, ¿no? Le doy dos nombres que aquí en Argentina siguen siendo importantes, Jennifer López y Thalía. ¿Cuánta importancia le dan ustedes? Mucha, mucha. Thalía, pues es un fenómeno muy parecido al de Selena, ¿no? O sea, al final es como nuestra representante mexicana más importante. O sea, traspasa fronteras musicalmente en todo el mundo, traspasa fronteras emocionalmente como una mujer que dignifica a la mujer mexicana
y al final logra el objetivo de casarse con un empresario sumamente importante cuya esposa anterior fue Mariah. Entonces, estamos hablando y con la penetración y con la visión de Tommy Mottola como empresario musical. Entonces, estamos hablando de una mujer sumamente exitosa a la par de Salma, o en tiempo probablemente en cuanto se refiere a la par de lo que ha hecho J-Lo, ¿no? Que también es sumamente digno, ¿no? Creo que lo que hablamos son ejemplos de mujeres que refrenan este compromiso de empoderamiento y que tienen que ser distinguidas de muchas formas por el esfuerzo. No es fácil llegar ahí, no es fácil irse de su país buscando una oportunidad, no es fácil emprender y crecer, y pues nosotros tenemos ese ejemplo con Thalía, ¿no? Y Salma Hayek, que es otra mujer con la que también es una figura emblemática para nosotros mexicanos, ¿no? A Jennifer López tiene un diminutivo, ¿no? La nombra de otra forma, ¿no? J-Lo, J-Lo. Sí, Jennifer López y J-Lo. Pero bueno, pues al final también es digno lo que hace. A mí me tocó ver hace algunos años el espectáculo que hacía en Las Vegas cuando estaba como residente en Las Vegas, J-Lo o Jennifer, y era impactante, ¿no? O sea, era una cosa maravillosa, muy digno lo que hacían. O sea, creo que al final, más allá del tema del género, entienden esa majestuosidad que tienen como cantantes, como intérpretes, como estrellas, y ese tratamiento que tienen vale mucho la pena reconocerlo y aplaudirlo porque, repito, no es fácil lograrlo, ¿no? Y hoy hablamos de la película de Selene, de todas las que se hicieron. Esa que hizo J-Lo, como la nombra usted, ¿cree que fue el que le abrió el camino en toda Latinoamérica, en parte de Estados Unidos? Por supuesto, eso fue un parteaguas en su carrera. O sea, al final logró tener esta trascendencia entre el público latino, pero también el público anglo, y se metió de una manera extraordinaria. De ahí una construcción impactante entre proyecto y proyecto, ¿no? Hasta llegar a ser lo que es ahora, ¿no? Una mujer que encuentra un camino musical perfectamente bien trazado. Es de las pocas mujeres famosas cuyos matrimonios les ha servido para crecer profesionalmente. En la etapa en la que estuvo con Marc Anthony, también lo hizo muy bien y musicalmente se fortaleció, ¿no? Y entonces con cada una de las personas con las que ha emparentado, bueno, pues ha tenido un crecimiento muy particular que es digno de admirarse. ¿Y usted cree que están vistas permanentemente a examen cada vez que filman una película? ¿O no? ¿Cómo? Si el público está pendiente para ver si la película es buena o no es buena, para criticar o no, o los Sí, periodistas. hay una audiencia ya de fanáticos que le va a perdonar todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, a ella y a todas las estrellas. Sí, la crítica se va agudizando con base en lo que van presentando, cada uno de los esfuerzos que van o de los avances que tienen. Pero creo que al final sí hay eh, también por parte de ellos hay un proceso de, de de reestructuración para hacer un proyecto mejor que el otro. A veces no son tan afortunados, como nos pasa a todos, pero creo que ellos se han preocupado mucho por tratar de hacer algo mejor que superen expectativas a lo hecho anteriormente. Que Bueno, para creo que ir, eso solamente pasa en las industrias de los celulares, por ejemplo. O sea, tú encuentras un celular de gama media y de repente viene el que sigue, el opositor, con uno de gama media, pero con un elemento mejor, y el otro que viene después viene con... Y entonces obviamente se va encareciendo y no terminamos de pagarlos nunca, pero al final hay un proceso de profesionalización para hacer un producto mejor. Y creo que eso está pasando con algunas estrellas, no con todas, pero sí con algunas. ¿usted admira a alguien en especial? Pues admiro, ¿cómo te explico? Yo admiro mucho a mucha gente. O sea, admiro mucho a los clásicos, a la gente que perdura, ¿no? Y te hablo de un Al Pacino con la idea y con esta manera de pensar tan particular, o Woody Allen, que tiene una manera tan particular de ver el mundo, ¿no? De manera global. Pero también admiro esta persistencia y esta perseverancia que puede tener Diego Boneta o que puede tener Thalía para alcanzar sus objetivos. Creo que eso, lo que hace Ricardo Darín, por ejemplo, para mí es majestuoso lo que yo veo en él, siempre en cada una de las cosas en la que lo veo. Entonces, trato de admirar a todos eh, para no perder mi capacidad de asombro, que al final es uno de los elementos con los que trabajo. Mi activo principal dentro
del periodismo de espectáculos en la revista o en los medios en los que estoy como crítico, en la radio, en la televisión, en el periódico, es tratar de no perder mi capacidad de asombro. Y en función de eso, si yo lo voy encontrando en cada una de las personas que hacen algo en la industria del entretenimiento, pues para mí mejor, porque entonces quiere decir que puedo ir descubriendo cosas y cosas y cosas y cosas nuevas, ¿no? Quería preguntarle porque podía haber incidido quizás en la actuación de los que pasen de México a Estados Unidos, lo que fue hasta la derrota de Trump, que él decía que quería el muro y todo lo demás. ¿Usted cómo lo vivió todo esto? Pues como una locura, la verdad es que acá la verdad es que no hubo un gran respeto nunca, ¿no? Estamos hablando de un tipo que con esta molestia racial no se puede avanzar en el mundo. Entonces, para nosotros fue vergonzoso lo que vimos. Estas afirmaciones eran tristes porque también muchos mexicanos, muchos paisanos están en la Unión Americana trabajando y mandando una cantidad de dinero impactante a nuestro país. Entonces, para nosotros era una ofensa, era una agresión tremenda y afortunadamente, bueno, pues lo que ha hecho lo ha hecho a medias y bueno, pues estamos, qué bueno que ya se va. ¿Y hoy cómo lo nota México? Hoy en una posición compleja, estamos viviendo un proceso de cambios políticos en nuestro país en el que no precisamente todos estamos de acuerdo, pero este proceso ha sido tan doloroso que está dividiendo al mismo país, ¿no? Por la apuesta de los gobernantes en turno. Entonces, es un proceso difícil, no es un proceso fácil. Ahora con el tema de la pandemia hemos tenido un golpeteo económico bastante complicado, pero bueno, pues es con lo que nos está tocando vivir y tenemos que sacar adelante lo que tenemos. Dice, hay un refrán que usamos aquí que es, no hay mal que dure, no hay mal que dure 100 años. Y nosotros, como ustedes, somos gente que está construida con el esfuerzo diario, ¿no? Y tenemos que salir y tenemos que comer y no podemos hacer nada. Solamente en el momento en que tengamos que votar o tomar una decisión como país, pues ya lo haremos y ya veremos qué consecuencias enfrentamos por las decisiones que tomemos. Pero no es un proceso fácil, no es un proceso fácil para la industria del entretenimiento, no es un proceso fácil para los medios de comunicación. El Estado ha limitado mucho el derecho de pautas a varios medios de comunicación y esto ha provocado que haya una crisis, independientemente que el tema de la pandemia también abatió a muchísimos de los medios de comunicación. Entonces creo que no es una etapa, no es una etapa difícil, pero bueno, pues es una etapa de evolución, es una etapa de cambio, de transformación. No sé si evolutiva o no, pero al final pues es parte de esta transformación y vamos a ver cómo nos va más adelante, ¿no? ¿Y qué espera en este nuevo periodo que se está por comenzar en Estados Unidos con respecto a la actuación? Pues esperemos que las cosas estén bien. Nuestro presidente no había felicitado a Biden oficialmente porque no había eh, una ratificación del área que maneja el electorado en Estados Unidos. Se acaba de dar hace unas horas esto, entonces en algún momento nuestro presidente se encargará de felicitar si es la decisión que tiene que tomar. Esperemos que bien. México es un país con una riqueza impactante y al ser el vecino directo de Estados Unidos, bueno, pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pese al coronavirus, ¿usted cierra bien el año? Pese al coronavirus, yo lo cierro muy bien. Yo no dejé de trabajar, no dejé de cumplir esta misión de entretener a la gente, de distraerla en los segmentos en los que estaba. Tengo 2 segmentos en radio en las mañanas en EXA, que es una de las estaciones más exitosas en nuestro país. Tengo aparte una columna en El Gráfico, que es uno de los periódicos más leídos de nuestra ciudad, y aparte formo parte de un consejo editorial de Banda Max, que es un canal de regional mexicano de Televisa también, en donde pues no hemos parado y obviamente dentro de telenovelas pues tampoco nos detuvimos en lo absoluto, ¿no? Y aparte nuestras redes para seguir informando. Entonces creo que ha sido un año muy bien, muy bueno en términos
elección para todos los que estamos en estos medios. Sumamente doloroso para la gente que se ha ido, pero también muy ilustrativo para entender que el mensaje que tenemos tiene que ser de conciencia, hagamos lo que hagamos, y tenemos que cambiar justamente o tratar de aportar lo mayor posible para modificar estas conciencias, ¿no? Bueno, ya que nombró a la radio, piensa que no se va a acabar nunca, ¿no? No, la radio es igual de noble. O sea, creo que al final la radio es como la televisión, probablemente se segmentará, pero tú te sigues subiendo a tu carro y mientras el máximo de los carros no tenga Wi-Fi, tú vas a seguir sintonizando una estación. Y si, repito, trabajamos mucho por segmentos, no necesariamente a lo que yo tenga acceso va a ser a lo que tiene acceso el resto de la gente. Y hay mucha gente que toma un camión y que hace 2 horas para llegar a su trabajo, 2 horas 30, viniendo de una provincia a la capital y se regresa. Pierde 5 horas de su vida o vive en tránsito 5 horas de su vida entre ir y venir. Y en esos espacios no hay wifi, en esos espacios puede haber probablemente el Facebook, pero es limitado por la cantidad de lo que paguen, y lo que está ahí vivo, lo que está vigente, pues es la radio, es el método, la información impresa y obviamente la televisión abierta. Entonces, el gran problema que tenemos muchos comunicadores es que pensamos que porque nosotros ya usamos 5 plataformas, el resto de nuestra audiencia lo va a hacer, y estamos en un error. O sea, nosotros tenemos que servirle a la audiencia cada uno de los segmentos que tenemos, a cada uno de los segmentos, pero pensando en que nuestra audiencia es sumamente amplia. No trabajamos nosotros para el que lee redes sociales, trabajamos para alguien que le interesa el infoentretenimiento, que lo puede ver en cualquiera de las plataformas, en impreso, en televisión, en redes sociales. Contamos historias que tienen que estar en cualquier plataforma, ¿no? Me faltó preguntarle por algo que en Argentina se ve algo muy crítico. Con tal de ahorrar en los principales diarios, se está sacando los autocorrectores. ¿Qué piensa al Sí. respecto? Que se está deformando el lenguaje. No, bueno, yo creo que es responsabilidad de nosotros no deformarlo, o sea, nosotros como profesionales, al final el hecho de tenemos la obligación de cuidar nuestros contenidos como si fuéramos a entregarlos, como si fuera un examen. Creo que a veces, muchas veces por disciplina no lo haces, a veces somos un poco indisciplinados y terminamos de escribir una nota y la subimos y la mandamos, pero nuestra disciplina tiene que atender a una necesidad de la audiencia. Entonces, creo que ese es el gran problema. Sí, disminuyeron las fuentes, porque obviamente antes para un proceso editorial, pues podías pasarlo por varios ojos y que ese material llegara lo más limpio posible. Ahora estamos frente a a una condición económica muy complicada que no nos permite tener muchas fuentes de empleos o tener muchos respaldos. Entonces, sí es doloroso, pero la obligación de que el producto llegue lo suficientemente limpio, entendible, bien redactado es de nosotros. Si podemos tener más ojos está bien porque son más manos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con total apego y con total profesionalización para que llegue casi inmaculado a la audiencia. Para que quede claro, porque seguro va a ser el título de la nota. Entonces, Maradona es el hombre que pasa todos los ambientes, el espectáculo, la política, más allá del fútbol. Es correcto. Maradona sigue siendo un personaje icónico. Sus historias son sumamente atractivas. Ahora está el tema de la serie, ¿no? La controversia Sí. de si sale o no sale con la serie, pero al final era un producto, como marca sumamente interesante, que no tenía y que no tiene por qué morirse y quedarse ahí, ¿no? Al contrario, ha comenzado la leyenda, y sobre la leyenda van a empezar a versar cualquier cantidad de historias, ¿eh? Quería preguntarle por otro programa que fue hace un par de años, pero que le sirvió a muchos actores en México para también de plataforma para lanzarse al éxito, que empezó en Argentina, se lo vendieron a México, R-Way, ¿se acuerda? Ajá, Rebelde, RBD. Rebelde. Déjame prender la luz porque ya está oscureciendo acá, entonces, Sí, perdón. no te preocupes. Se Sí, vio en un montón de países y sirvió de éxito para que muchos actores de esa teleserie se lanzaran al mundo. en México se ha convertido en una franquicia sumamente importante. Eh, Se convirtió en el escaparate de talento y en el posicionamiento de estrellas como Anaí, Dulce María, Alfonso Herrera, ahora un actor
que ya está más enfocado con una carrera cinematográfica. Y la verdad es que sí fue un fenómeno de audiencia impactante que ahora el 26 de diciembre se reunirá para hacer un concierto. Me parece que ya llevan al menos, creo que de manera digital se llegó a decir que por ahí arriba de 50, 60,000 boletos vendidos, que eso es, pues nada, nada, no es nada despreciable. En algunas cifras que dijeron eran 100,000, pero bueno, no sé, pero el tema aquí es cómo después de tanto tiempo estos llegan a reencontrarse con el mercado, producto de un producto o derivado de un producto perfectamente bien visualizado de Cris Morena. Entonces, creo que lo que nosotros hemos visto con Rebelde es las ganas de hacer un producto bien hecho, ¿sabes? El entusiasmo de hacer un producto trascendente, las ganas de hacer un producto familiar que en su momento mandaba un mensaje muy claro a los jóvenes, ¿no? Hay una generación de RBD eh, que creció feliz porque no tenía grandes conflictos y no tenía, probablemente estaba más pura porque tampoco tenía la tecnología tan de cerca, ¿no? Yo creo que el éxito de ellos se deriva de una buena historia y de lo creado magistralmente por Cris Morena. Ahí está. ¿Tiene algún deseo, algo en especial para el 2021? Pues ya que se acabe este asunto de la pandemia, ¿no? Es verdaderamente dramático ver todo lo que está pasando en el mundo, cuánta gente se está yendo. Es un proceso muy difícil de entender cuando tú vienes de una generación que no tenía ese tipo de noticias. Eh, entonces, lo que quieres es que este tipo de situaciones paren para que todo lo aprendido durante este año en términos del encierro necesario y de esta revalorización que tienes como ser humano se modifique. Lo que deseo es justamente que la gente tenga muy claro qué fue lo que aprendió el año anterior y que esto los permita y nos permita ser mejores personas el año entrante. Que podamos valorar con todo lo que nos dieron, con todas estas experiencias y estos golpes, que vida es una, que hay que vivirla, que hay que cuidarse, que no hay nada más importante que esta maquinaria que tenemos, que es nuestro cuerpo, y que obviamente siempre es importante poder decirle a la gente cuánto la quieres, porque no sabes en qué momento se acaba este asunto. Y ahora creo que este año lo podemos vivir. Lo vivimos en todo, lo vivimos con realizadores maravillosos. A mí me encantó ver lo que hizo Alejandro Lerner y lo que hizo Fito Páez en el tema en esta época de pandemia. Para mí fue un referente maravilloso porque profesionalmente me dieron una lección de que la música no se detiene, de que el arte no se detiene y de que como comunicador tienes la obligación de darle continuidad a estas grandes ideas hechas de maestros y de gente que está inmersa en transmitir cultura y transmitir a través de esos sentimientos. Entonces creo que lo más que le puedes pedir a la gente es que aquí, como le decimos en México, que le caiga el 20 y que entienda la gran experiencia que nos está dejando este 2020. Las últimas dos preguntas, ahora sí. ¿Cómo se lleva con el fútbol? Bien, bien, bien. Pues, digo, la verdad es que no soy así como tan fanático, ¿no? En México yo le voy al América, que es un equipo tradicional, con muchas, con sus debilidades, ¿no? Y estas falsas ilusiones que nos crean, pero procuro no verlo porque me la paso haciendo corajes, entonces ya prefiero enterarme al final de cada juego, qué es lo que sucede. Y la revista TV Novelas, ¿le lleva mucho tiempo de la semana para prepararla? Hacemos un trabajo, pues, titánico que tiene que cruzar con los demás trabajos que tengo, pero lleva el tiempo que tiene que llevar. Entonces, si hay una nota que no nos gusta cómo queda y tiene más oportunidad de sacarle más elementos y tenemos oportunidad de rascarle un poquito más o de darle la vuelta, lo hacemos. Tenemos, como todos los medios, un tiempo de cierre para hacerlo, pero estamos muy enfocados en hacer algo. Es un trabajo, el de los medios impresos es un trabajo ahora casi artesanal. Entonces estás obligado a cuidarlo y a cuidar cada uno de los detalles para que la gente
que está destinando de su ingreso mensual un porcentaje, diga, valió la pena hacerlo. Y ese es como el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, si para esto hay que tener más desveladas, pues las tenemos, ni modo. Tratamos de hacer las cosas bien desde el principio para no agotarnos tanto y para no perder tanto tiempo, pero sí tratamos de, en la medida de lo posible, de darle el tiempo que se necesita para que la gente tenga un gran sabor de boca con lo que está comprando. Le agradezco mucho por la nota y que termine bien el año. Muy amable, ¿eh? No, hombre, Gus, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas felicidades. Gracias, un placer Que enorme, ¿eh? todos bien. Muchas Gracias. gracias. Gracias por tu